Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Anónimos y hoy vamos a conocer la historia de Rodrigo. Él integra el ejército argentino, el batallón de la provincia de Neuquén, y nos viene a contar una experiencia que vivió en el mes de agosto pasado, cuando junto a otros compañeros, colegas del ejército de nuestro país, invitados por el ejército de la India, hizo la cumbre del Monte Kun, 7.077 metros de altura sobre el nivel del mar. Claro, toda una preparación previa. Él ama el montañismo, tiene por supuesto una gran cantidad de experiencia en eso y eso ha posibilitado que pueda llevar adelante esta actividad. Bueno, nos cuenta acerca de esta experiencia, de toda la preparación que hizo, pero también nos habla acerca de lo necesario que fue prepararse, ponerse un objetivo, trabajar para lograrlo y finalmente concretarlo. Y eso aplica para cualquier otra circunstancia de la vida. De hecho, nos deja un gran mensaje al final de esta entrevista. Te lo presento, él es Rodrigo. Soy el capitán Orellano del Arma de Ingenieros. Estoy destinado en el Batallón de Ingenieros de Montaña 6, acá en Neuquén Capital. Estoy en la parte de operaciones de montaña y bueno, soy oficial del Ejército Argentino. Hace 20 años, tengo 20 años de servicio, desde que empecé en el Colegio Militar de la Nación, en Buenos Aires, hasta ahora, pasando por diferentes destinos. En total son 20 años. Yo soy oriundo del pueblo de San Carlos, de la provincia de Mendoza, y de ahí me fui a estudiar a Buenos Aires, después me fui a la provincia de Salta, luego Mendoza, Santa Cruz y Neuquén, así que soy de un poquito de todos esos lugares. Y elegí la profesión de ser militar porque desde chico ya estuve introducido en esta vocación que es ser militar, entregarse al servicio, debido a que mi padre es militar. Así que desde ahí empezó todo. Veía todo lo que es la familia militar, veía lo que es las actividades que hace el ejército argentino, veía en él el uniforme, veía en él las actividades, me contaba. Y bueno, todo eso fue motivo de atracción y querer formarme como oficial del ejército. El hombre de montaña del ejército tiene una formación primero técnica y después táctica. Todo lo que es la parte técnica se da en la Escuela Militar de Montaña, en Bariloche, en la cual uno empieza haciendo el curso de instructor de andinismo, que es toda la parte estival. Luego uno realiza lo que es la parte invernal, el curso de instructor de esquí. Y a partir de ahí empieza a hacer todas las actividades que hace el ejército como adiestramiento operacional en montaña. Ascensiones, actividades de vida, movimiento en montaña, supervivencia en montaña. Y después, una vez que completa todo el circuito técnico, pasa a lo que es el circuito táctico y es a donde está el curso de cazadores de montaña, que es el curso de tropa de operaciones de montaña dentro del ejército. El montañismo me empezó a gustar desde chico. Desde chico ya ahí en mi pueblo, en Mendoza, estábamos ahí cerca de la montaña, de la cordillera, así que siempre o iba con mi familia, o iba con mis amigos a la montaña y desde chico siempre tuve ese espíritu montañés. Tuve la suerte de estar destinado en las 3 brigadas de montaña que tiene el ejército argentino, en el norte, en Salta, el volcán Yuyayaco, el volcán Tuzle, esas son montañas de allá del norte de Argentina. Luego en Mendoza, que es la 8ª brigada de montaña dentro del ejército, ahí bueno, la Aconcagua es el más conocido. También tengo 2 ascensiones en el Cerro Aconcagua. Después volcán Tupungato, también en Mendoza. Dentro de la provincia de Neuquén he realizado lo que son los volcanes, el volcán Lanín, el volcán Domullo, esos son los más importantes, pero he realizado todos los volcanes que hay acá en la zona. El Himalaya empezó el año pasado, empezó más o menos en septiembre, cuando el ejército argentino larga una convocatoria a todo el ejército, a todo el personal del ejército, en la cual uno había que inscribirse cumpliendo ciertos requisitos.
Dentro de estos requisitos estaba tener los cursos que nombré anteriormente de instructor de andinismo, instructor de esquí, haber hecho una ascensión de una montaña mayor a 5.000 metros y dentro de otros requisitos más que pedía dentro del ejército, ¿no? Luego de esa convocatoria uno se inscribía y después el ejército argentino hizo una selección de ese personal con el currículum de montaña de cada uno y quedamos 41 militares que fuimos convocados a presentarnos en la provincia de Mendoza. Desde ahí ya arrancó lo que es la etapa de selección presencial. Ahí en Mendoza empezamos a hacer diferentes montañas y bueno, la etapa de selección fue que la misma montaña iba seleccionando el personal. Íbamos haciendo ascensiones, empezamos con ascensiones de 3.000, después ascensiones de 4.000 metros, 5.000 metros, hasta que bueno, también hicimos la ascensión de la Aconcagua. Esta misión comenzó con un intercambio con el Ejército de la India en adiestramiento operacional en montaña. Una patrulla del Ejército de la India vino acá a la Argentina para hacer la Aconcagua junto con nosotros. Realizamos el personal que quedábamos, en ese momento habíamos quedado 15, si no mal recuerdo. Ese personal, junto con la patrulla del Ejército de la India, hicimos la ascensión conjunta a la Aconcagua. Esa ascensión estuvo todo bien, excelente, salió bien. Ese intercambio fue una experiencia increíble también, poder compartir montañas con personal que está acostumbrado a hacer montaña en otra cordillera. Entonces fue un intercambio de experiencias y por suerte llegamos todos a la cumbre y pudimos disfrutar de esa ascensión. Ya cuando quedamos seleccionados para la patrulla titular que iba a viajar a la India, que iba a tener la suerte de poder viajar a la India, nos convocaron en Buenos Aires, estuvimos ahí porque los integrantes de la patrulla somos de diferentes partes del país, diferentes provincias. Nos convocaron en Buenos Aires, estuvimos ahí haciendo todo lo que es la previa a un viaje al exterior, como todos los papeles, pasaporte, visa y demás. Cuando teníamos todo ya en regla, pasajes, bueno, fuimos a Ezeiza, el vuelo salió de Ezeiza hacia Frankfurt, Alemania. Ahí tuvimos una pequeña escala y después ya llegamos a la capital de Nueva Delhi. Ahí cuando llegamos a la capital de Nueva Delhi nos estaba esperando la patrulla, los integrantes de la patrulla que estuvieron con nosotros en el Aconcagua, así que ahí fue una alegría poder volver a ver caras conocidas en la India y a partir de ahí estuvimos a órdenes del Ejército de la India y la verdad que se comportaron excelentes como buenos anfitriones y a partir de ahí ya empezó todo lo que era la etapa de aclimatación, la etapa de no tanto aclimatación en montaña, sino también aclimatación a la comida de ellos, que es diferente, a la cultura y demás. Estuvimos ahí 2 días en Nueva Delhi, después nos tomamos un vuelo local hacia el norte de la India, hacia un pueblo que se llama Leh, que está ahí cerca del límite con Pakistán. Estuvimos ahí en ese pueblo, ahí ya estábamos en altura, a 3.500 metros, y en ese pueblo ya empezamos a aclimatarnos a lo que es la altura. Después nos fuimos hacia Punta del Camino, que era un campamento armado por ellos, cerca del campamento base, con un poquito más de altura, y a partir de ahí ya estuvimos aclimatando y desde ahí ya estábamos insertos dentro de la cordillera del Himalaya. Desde que hicimos cumbre para atrás fueron aproximadamente 10 días atrás. Estuvimos ahí lo que es toda la etapa de aclimatación en Puntas de Caminos, después fuimos al campamento base, ahí estuvimos otros 3 días y del campamento base viene lo que es el campamento 1, ya estábamos en los campamentos de altura, campamento 1, después pasamos al campamento 2 y al campamento 3. Ese fue el último campamento que estuvimos y a partir del campamento 3 ya hicimos el ataque a la cumbre. La cumbre la logramos el 5 de agosto, que coincidió justo con el Día de las Tropas de Montaña del Ejército Argentino y del Día del Montañés. Esa cumbre fue soñada justo en el día y también justo en el clima. Nos tocó un día espectacular, despejado, con sol. Pudimos ver todo el paisaje que tenía esa cumbre del Himalaya. Y luego emprendimos el regreso
de vuelta al campamento 3, ahí dormimos una noche y después del campamento 3 regresamos al campamento base. Y después de estar ahí haciendo la recuperación en el campamento base, volvimos a lo que es Punta de Camino. Toda esa expedición duró 17 días. Lo que nos llamó la atención del ascenso fue, con diferencia de lo que es la cordillera de los Andes, que la conocíamos todos los integrantes de la patrulla argentina, que allá en la altura, o sea, más altura, se ve más vegetación y más animales y más vida a lo que es la altura acá en Argentina. Por ejemplo, allá a los 6.000 metros veíamos verde todavía, veíamos animales, cuando acá, allá a los 6.000 metros, no se ve nada. Así que esa fue la diferencia de atmósfera que hay allá con la cordillera nuestra, eso fue lo que nos llamó la atención. En todo lo que es la ascensión pasamos por diferentes climas. Tuvimos días lindos, días con nieve, días con lluvia, con granizo. Pasamos por todos los climas. No hubo un día que fuera un muy mal clima, sino un clima normal a esas alturas en montaña. Pero estuvimos bastante bien, todo lo que es el clima fue bastante bien estudiado y bueno, el día de cumbre fue excepcional. En un momento, todo lo que es la parte final de la ascensión, la patrulla se dividió en dos para ir avanzando en los diferentes campamentos. Entonces la patrulla 1 iba avanzando del campamento 2 al 3 un día antes y la segunda patrulla se quedó un día atrás. La primera cordada que iba a hacer cumbre, estaba planificado que hiciera cumbre el 4 de agosto, se tuvo que quedar porque ese día justo en la madrugada hubo mucha nieve. Entonces, esto decimos, no sabemos si fue el destino o qué, pero ellos al quedarse esa noche en el campamento 3, la cordada número 2 argentina avanzó hasta el campamento 3 y bueno, pudimos reencontrarnos todos, los 9 argentinos que íbamos con este sueño. Así que pudimos el día 5 avanzar hacia la cumbre todos juntos. Así que sí, hubo un día ahí que no sabemos si fue a favor o en contra, para nosotros fue a favor porque nos benefició en subir todos juntos. Las noches son, un poco se complica dormir, un poco son silenciosas y bueno, es por eso también que el entrenamiento nuestro en montaña, acá en el ejército, se practica todo eso, se interviene todo lo que es el silencio y todo lo que implica, lo que afecta eso en la psiquis nuestra, digamos. Así que, aparte teníamos la presión de, como era la primera expedición del ejército argentino, teníamos un poquito de presión de llevar en nuestra mochila, aparte de todo el equipo, representar a todo el ejército argentino y a todos los argentinos. Es incursionar en lo desconocido. El Himalaya era una cordillera que el ejército argentino, todo como una patrulla íntegra del ejército, no lo conocíamos. Ninguno de los integrantes había tenido experiencia en una ascensión en la cordillera del Himalaya. Lo más cercano, yo tenía un poquito más de experiencia, que había ido hasta la base del Everest. Eso lo había hecho yo particularmente, pero no teníamos la experiencia de una ascensión. Entonces eso era un poquito de miedo teníamos. Hicimos todo lo que es el estudio de riesgo de la ascensión, así que hicimos todo el estudio previo, pero una vez que estuvimos ahí, ver esa inmensidad nos afectaba un poquito. De todas maneras nos conocíamos entre todos los integrantes muy bien, habíamos compartido mucha montaña durante el entrenamiento y antes del entrenamiento en los diferentes cursos, entre todos los integrantes, así que ya nos conocíamos bastante, ya sabíamos cuando uno estaba un poquito preocupado, cuando uno estaba un poquito decaído, ya ahí la pareja de combate ya lo ayudaba y seguíamos para adelante. En la parte desde el campamento 1 al campamento 2, esa fue una escalada, la parte más difícil de toda la ascensión, porque era una escalada muy técnica, era una escalada mixta de hielo con roca y tenía una pendiente de 80-85 grados. Entonces teníamos que estar colgados en una cuerda que no la conocíamos nosotros, no la practicamos, no la usamos acá en Argentina, una cuerda de nylon,
Entonces estar en una cuadra que no habíamos colocado nosotros confiamos en la experiencia del ejército de la India, que ellos iban en una patrulla adelantada un día antes colocando todas estas cuerdas fijas, y la exigencia de tener esa escalada con todo el peso en la mochila de lo que llevábamos para preparar el siguiente campamento. Y en un momento hizo calor, en un momento caían piedras, y bueno, empezaron a aparecer un poquito de todos los riesgos y peligros de montaña. Entonces en ese momento era tener la mente fría, acordarse de toda la instrucción y el entrenamiento previo que nos dio el ejército argentino y ponerlo en práctica. Era el momento ideal para ponerlo en práctica, así que eso fue lo que hicimos todos. Eso fue lo que hice yo en ese momento y por suerte pudimos lograr superar este obstáculo. Y cuando terminaba esta pared infinita, ese lo festejamos como una cumbre más porque fue la verdad 10 horas de estar colgado ahí en esa pared. 10 horas eran 800 metros de escalada. Aproximadamente estaban pesando 20 kilos las mochilas, en algunos momentos de campamento a campamento un poquito más, en otro momento de otro campamento un poquito menos. Eso varía de acuerdo a lo que uno realmente está preparado para llevar o prepara para llevar. En montaña siempre uno trata de llevar lo menos posible, o sea, lo indispensable, pero lo que sí o sí teníamos que llevar era todo el equipo para dormir, la bolsa de dormir de pluma, todo lo que es abrigo también de pluma, porque la verdad que estábamos con el mejor equipo, fuimos de acá a Argentina con el mejor equipo, que es todo lo técnico de pluma porque es más liviano y abriga más. Y después llevamos lo que es el agua, hasta el campamento número 1 llevamos agua, combustible para cocinar y bueno, todos los utensilios también para cocinar y para armar nuestra carpa, llevamos nuestra propia carpa y todo el material técnico, todo lo que son las botas técnicas de escalada, grampones, cuerdas, arneses, mosquetones, casco, todo lo que es la parte técnica de escalada. Luego en los campamentos más de altura íbamos dejando ya un poco esas cosas porque ya las llevábamos puesta, entonces ya la mochila se empieza a alivianar un poco. El agua ya no porteábamos agua, sino que ya a partir de ahí teníamos que derretir nieve, así que a partir de ahí ya era buscar nieve y derretir para tomar. Así que bueno, ahí se empezó a alivianar un poco la mochila, pero ese es el promedio más o menos de lo que llevábamos y el peso. La temperatura más baja fue en la cumbre, que hicieron menos 15 grados. Esto fue dentro de las alturas que estábamos, a los 7.077 metros, es bastante buena la temperatura, el clima nos ayudó. Por ejemplo, para comparar con el Aconcagua, en la ascensión que hicimos, en el Aconcagua, en la cumbre hacían menos 25. Así que estuvo bastante bien el clima en la cumbre. Y la familia cumple un rol fundamental, porque en esos momentos cuando, en la anterior pregunta que me hiciste de qué momento teníamos ahí medio miedo o flaquear, bueno, uno lo primero que piensa es en la familia. Tiene ese acompañamiento incondicional y bueno, en mi caso particular, sí, toda mi familia ya me conoce todo de estas aventuras que enfrento, así que tengo el apoyo de ellos y bueno, me sentía bien con mi familia porque estaban todos acá ansiosos, esperándome, apoyándome, así que uno también lo hace por ellos, ¿no? Cuando llegué a la cumbre fue algo excepcional. Sentí que todo lo que había hecho en mi carrera se vio reflejado en esa cumbre. Todos los que me acompañaron dentro del ejército y fuera del ejército como mi familia, sentí todo eso en un segundo. Cuando uno llega ahí, porque nos costó bastante llegar en la cumbre, una de esas alturas, hace 3 pasos y para respirar, después sigue avanzando 3 pasos y así, los últimos metros fueron cada 3 pasos. Entonces, cuando uno llega a la cumbre, siente eso, siente un poco de alivio, siente un poco de alegría, un poco de emoción y bueno, y después también cuando ya pasa todo eso, uno ya empieza a decir que bueno, estamos a mitad de camino, entonces todavía teníamos que guardar energía y guardar concentración para todo lo que es la bajada. Y el objetivo sería, dentro del adiestramiento operacional en montaña,
es poder lograr una ascensión de 8.000 metros en el Himalaya y cómo no, también soñar un poco al Everest, que es la montaña más alta del mundo. Siempre hay que estar preparado, es algo particular nuestro de las tropas de montaña porque surge la oportunidad y bueno, no podemos dejarla de aprovechar. Entonces siempre tenemos que estar preparados, siempre tenemos que estar entrenando y bueno, eso es el día a día. La montaña para mí es un poco de satisfacción y un poco de demostrar lo que uno es capaz, de ponerse objetivos cada vez un poco más difíciles y poder enfrentarlos. Llegar a una cumbre que puede ser menor altura o mayor altura, pero la dificultad que uno, a lo que le costó a uno llegar a ese objetivo, cuando uno llega y lo logra, siente ese orgullo propio y también un poco de enseñanza para todos los que vienen de abajo nuestro dentro del ejército, los más jóvenes, para que tengan esa motivación y esas ganas de prepararse día a día. Siempre es bueno tener constancia, dedicación y no aflojar. Siempre el sacrificio o los peores momentos son cortos. Entonces uno tiene que seguir, no decir que no a ese problema que puede ser en la montaña o puede ser en cualquier ámbito como vos lo decías. Entonces ese momento es decir que uno puede. Entonces es enfocarse en ese objetivo, prepararse para eso y poder lograrlo, ya sea para un estudiante, ya sea para un montañés o ya sea para un empresario. Se aplica para todo. Es la constancia y la dedicación a lo que a uno le gusta. Constancia, trabajo, objetivos que deben concretarse. Bueno, de eso nos habló Rodrigo en esta entrevista de Anónimos. Su paso por el ejército, su amor por la montaña, la pasión en cada una de las cumbres que ha hecho y, por supuesto, nuevos proyectos que se asoman en el horizonte. Te espero en unos días en un nuevo episodio de Anónimos.